Quienes recuerden que hemos estado durante las últimas clases hablando sobre el tema de la Trinidad de Dios, porque es uno de los atributos de Dios y por tanto es algo que caracteriza a Dios, y nosotros como cristianos debemos conocer y entender de qué se trata esta importante doctrina de la Trinidad de Dios. Si nosotros somos cristianos y confesamos una fe trinitaria, debemos entonces saber qué significa la Trinidad, qué es eso en lo que creemos y que llamamos la Trinidad. Por eso me parece muy pertinente que al estudiar los atributos de Dios podamos profundizar un poco en la Trinidad de Dios. Y a eso nos dedicamos la última clase y hoy también vamos a hablar más al respecto. Dimos una breve definición de la Trinidad de Dios durante la última clase y es la siguiente. Dios existe en las personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo y sin embargo es un solo Dios. Lo que nos enfocamos durante la última clase fue en observar cómo la doctrina de la Trinidad se revela a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento encontramos una revelación parcial de la Trinidad. Y en el Nuevo Testamento encontramos una revelación más completa de la doctrina de la Trinidad. Quienes estuvimos presentes recuerden que en el Antiguo Testamento se nos muestra que en Dios hay una pluralidad. Sin embargo, no se nos dice cuántas personas hay en Dios. No es sino hasta el Nuevo Testamento que entendemos que hay tres personas en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo vemos frecuentemente a lo largo del Nuevo Testamento en lo que llamamos las fórmulas trinitarias. Mateo capítulo 28, por ejemplo, la gran comisión, Jesús manda a que los nuevos creyentes sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos tres títulos los encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es bastante común. Así que en la noche de hoy vamos a dedicarnos específicamente a analizar tres declaraciones que son importantes respecto a la Trinidad de Dios. La primera es que Dios es tres personas. La segunda es que cada persona es plenamente Dios. Y la tercera es que hay un solo Dios. Esas son las tres declaraciones en las cuales nos vamos a enfocar durante la clase de hoy y que van a poner el fundamento de esta doctrina de la Trinidad que estamos estudiando. Así que el Señor nos ilumine, nos dé sabiduría y nos ayude. Hace un par de meses tuve la oportunidad de compartir con una joven ella es egipcia y es musulmana. Ellos creen en Alá como su Dios, en Mahoma como profeta y también creen en Jesús, pero ven a Jesús como un profeta. Y cuando hablamos sobre el cristianismo me preguntaba, ¿cómo es posible que ustedes digan que creen en un Dios si ustedes dicen que Jesús, siendo un ser humano, siendo un hombre, si fue un profeta, y ustedes dicen que Él es Dios? ¿Cómo es posible que eso tenga sentido? ¿Cómo pueden divinizar a una criatura? Eso era lo que ella argumentaba en contra del cristianismo. Y no solamente para ella es difícil o para cualquier musulmán, sino incluso para nosotros como cristianos es bastante difícil comprender la doctrina de la Trinidad. Siempre se va a convertir en un reto importante, pero en un reto necesario para poder comprender lo que nosotros creemos. Afirmar que Dios es uno solo y al mismo tiempo tres personas, por supuesto que va a traer bastantes preguntas y dificultades para nuestro entendimiento. Pero a través de la palabra del Señor podemos resolver esas preguntas y tener un conocimiento más amplio al respecto. Así que vamos a empezar con la primera afirmación importante que vamos a analizar, y es el hecho de que Dios es tres personas. Dios es tres personas. Esa es la enseñanza que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente a través de las fórmulas trinitarias que nos hablan de que en Dios hay una pluralidad y esa pluralidad está manifestada en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Vamos a ver entonces en qué sentido Dios es tres personas. El hecho de decir de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre es diferente al Hijo, que son personas distintas. Al mismo tiempo que el Padre es diferente al Espíritu Santo. Son distintos. Y al mismo tiempo afirmar que el Hijo es diferente al Espíritu Santo. Cuando decimos que en Dios hay tres personas, significa que hay una diferenciación entre esas tres personas que nosotros llamamos Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las fórmulas trinitarias que vimos durante la última clase, que se mencionan repetidamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, son una muestra de esto, de que hay una distinción de personas en el único Dios. Veamos algunos otros pasajes que nos van a aclarar un poco más la idea de las distinciones que hay entre las personas de la Trinidad. Vamos entonces a un primer pasaje bíblico. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: y en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Noten que el Verbo, tal como Juan se refiere a Jesucristo, el Verbo, nos dice que en el principio existía el Verbo. Este es una alusión indirecta a las primeras palabras que encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo inician las Sagradas Escrituras? En el principio. Y aquí Juan parece que está conectando también la idea del principio que hay en Génesis, pero ahora en relación al verbo, a Jesucristo. Y Juan nos dice que en el principio el verbo ya existía. Pero además de eso nos dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Ahora, noten que cuando Juan dice que el verbo estaba con Dios, el hecho de decir que el verbo estaba con Dios muestra que hay una distinción entre el verbo Jesucristo y Dios el Padre. Pero al mismo tiempo, la otra parte del versículo nos dice que el verbo no solamente estaba con Dios, sino que el verbo también era Dios. Entonces, el verbo es diferente a Dios el Padre y sin embargo también el verbo es Dios mismo. Hay una distinción, pero también hay una unidad. Juan capítulo 17, versículo 24. Hay una oración de Jesús. Jesús dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si lo notan, Jesús está orando al Padre. Cuando Jesús habla a Dios el Padre, se nos muestra que hay de alguna forma una distinción entre las personas que participan en la naturaleza divina. Hay una relación de amor desde la eternidad entre el Hijo y el Padre. Antes de que el mundo fuese creado, había una relación íntima y amorosa entre el Padre y el Hijo. Son el mismo Dios y sin embargo son personas diferentes porque tienen relación entre ellas. Y la Biblia también nos dice y nos muestra de que Jesús continúa ejerciendo el sumo sacerdocio ante Dios el Padre y que además Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Damos otro pasaje bíblico en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, pasaje bastante conocido. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está cumpliendo una misión, una labor de intercesión delante del Padre por nosotros. Eso no sería posible si no hubiera, perdón, una distinción entre las personas. Si Jesús no fuera diferente al Padre, no tendría sentido de que intercediera
ante Él. Pero eso es posible, podemos acudir al Padre por la intercesión de Jesucristo, por el hecho de que son personas diferentes. ¿Ok? Pues es necesario que para que Cristo interceda ante el Padre por nosotros, sea una persona diferente al Padre. Las Escrituras también nos muestran que el Padre es diferente al Espíritu Santo y que el Hijo también es diferente al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí se está refiriendo Jesús al Espíritu Santo como el Consolador y dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Hay una distinción. Hay una clara distinción allí entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo está diciendo que el Espíritu Santo sería enviado por el Padre. Tres personas diferentes entre sí mismas. También la Escritura nos enseña, por ejemplo, Romanos en 8:27, que el Espíritu Santo ora e intercede por nosotros. También cumple esa labor. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque Él ora e intercede por nosotros ante Dios el Padre, lo que indica, por tanto, que hay una distinción evidente entre el Espíritu Santo y Dios el Padre, ante el cual se hace la intercesión. Y la distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo también se pueden evidenciar en otros pasajes como Juan, en el capítulo 16, versículo 7, el cual dice, Jesús está diciendo acá, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Sí lo notan? Hay una clara distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dice que si Él se va del mundo, enviaría al Espíritu Santo a los creyentes. Y esa es la promesa con la cual nosotros vivimos como creyentes, de que aunque Jesucristo se fue del mundo, ha enviado al Espíritu Santo para que more dentro de nosotros. Así que hay abundante evidencia en la Escritura de que en Dios hay tres personas distintas. Hay un testimonio abundante a lo largo del Nuevo Testamento especialmente de que cada persona es distinta y sin embargo cada persona es plenamente Dios. El primer punto que quería marcar era que hay tres personas distintas, pero la Biblia además enseña que cada una de las personas es plenamente Dios. Y ese es el segundo punto que quiero mencionar. Luego de ver que Dios es tres personas, vamos a ver que la Biblia también nos enseña de que cada una de las tres personas es plena y completamente Dios. Y de eso no debe quedar duda alguna. Lo primero que encontramos, vamos a hacer la distinción brevemente, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Cada persona es plenamente Dios. En primer lugar, mencionar que la Biblia nos muestra desde el inicio de que Dios Padre es claramente Dios. Y ese es un punto que prácticamente no se discute. Es bastante claro en las Escrituras de que el Padre es Dios. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran al Padre como Dios, como el soberano sobre todas las cosas, aquel que ha creado el universo, aquel a quien se debe orar y rendir adoración. No queda duda, por tanto, de que el Padre es claramente Dios. Así que no voy a detenerme en ese punto. Ahora, el segundo es que el Hijo es plenamente Dios. El Hijo también es plenamente
Dios. Y sin embargo, es un punto que ha sido bastante discutido a lo largo de la historia de la iglesia. Vamos a ver un pasaje que leímos justamente al principio, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este pasaje lo mencioné al inicio para mostrar que hay una diferenciación entre Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre. Pero al mismo tiempo, Juan capítulo 1, versículo 1 nos muestra y nos dice que el Verbo, es decir, Jesucristo, no solo nos dice que estaba con Dios, sino que Él era Dios. Jesucristo aquí directamente se nos muestra que es Dios. Juan está hablando de que el Verbo existía aún antes de la creación del mundo y que el Hijo siempre, desde la eternidad, ha sido plenamente Dios. El Hijo siempre ha sido y siempre será plenamente Dios. Otro pasaje en Juan capítulo 20, versículo 28. El contexto del pasaje es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo se aparece a varios de los discípulos. Cuando llevan el informe a uno de ellos, llamado Tomás, Tomás no lo cree. Tomás dice, es imposible, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no pueda ver su mano y pueda meter mi mano en su costado, en sus heridas, no lo voy a creer. Jesús se aparece ante todos, se aparece ante Tomás, y la exclamación de Tomás se torna en una fe hacia él. Y noten lo que Tomás dice a Jesús. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esas son las palabras con las cuales Tomás se está refiriendo a Jesús. Pasó de la incredulidad a confesar de que Jesús es su Señor y su Dios. ¿Sí? Noten que Tomás está refiriéndose a Jesús como Dios mío. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Noten varias cosas importantes aquí en Hebreos capítulo 1. En primer lugar, el acto de la creación, Jesús, el Hijo, también estuvo involucrado. Hebreos nos dice que por medio de Cristo se hizo también el universo. Pero no solamente nos muestra la participación del Hijo en la creación, en el versículo 3 nos dice que Él es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo, el Hijo, es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Esto significa de que Dios el Hijo duplica exactamente el ser o la naturaleza de Dios Padre en todo detalle. Cualquier atributo o cualquier cualidad o poder que Dios el Padre tiene, Dios el Hijo también lo tiene por igual. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Veamos otros pasajes importantes. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo se está refiriendo a Cristo Jesús? Como nuestro gran Dios y Salvador. ¿Sí lo notan? Se está refiriendo a Cristo Jesús como Dios. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pedro también directamente habla de Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, Pablo nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. ¿En quién? Jesucristo. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en el Hijo. Así que a través de estos pasajes no debe quedar duda de que el Hijo es plenamente Dios. El Hijo no es una criatura. Jesucristo no fue creado. Jesucristo no fue simplemente un profeta como los musulmanes creen. Jesucristo es Dios mismo y es lo que nosotros como cristianos creemos porque las escrituras lo enseñan claramente. Ahora, el tercer aspecto es que nosotros también afirmamos que el Espíritu Santo es Dios. Las escrituras nos muestran y nos señalan no solamente que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, sino que el Espíritu Santo también es Dios, plenamente Dios. Las fórmulas trinitarias son una muestra de ello. ¿Cómo se clasifica tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo en el mismo nivel de igualdad? Imagínense que Jesús hubiese dicho en Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel. ¿Cómo hubiese sido esa declaración? Hubiese sido sin sentido alguno, porque el Arcángel Miguel no tiene la misma condición de igualdad que el Padre y el Hijo, pero la fórmula trinitaria nos dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son plenamente Dios y están en la misma condición divina. Aún así veamos varios pasajes que nos muestran la divinidad del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, un pasaje conocido sobre Ananías y Zafira, que venden una propiedad y mienten sobre el precio de ella. Versículo 3 al 4 dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Escuchen, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Note lo que dice aquí Pedro. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pedro primero nos dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Y al final, en el versículo 4, dice que no han mentido a los hombres, sino a Dios. La equivalencia es bastante clara. Para Pedro, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16, nos enseña, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Otra vez la analogía es bastante clara. Somos templo de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es la razón por la cual somos templo de Dios. El hecho de que seamos llamados templos de Dios implica que el Espíritu Santo que habita en nosotros es Dios mismo. Dios mismo mora dentro de los creyentes. En el Salmo 139 encontramos un atributo importante de Dios que es la omnipresencia que se le atribuye al Espíritu. ¿A dónde me iré de tu Espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. ¿A dónde podré huir de tu presencia, de tu Espíritu? Dice el salmista, porque es imposible huir del Espíritu, porque si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo, por tanto, es
omnipresente, al igual que Dios. ¿Ok? Y 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Una vez más, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conoce todo de Dios, por tanto, conoce absolutamente todo, omnisciente, por cuanto Él es Dios. Y aún así se nos hace la distinción entre el Espíritu de Dios y Dios mismo. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Así que, hermanos, no debe quedar duda de que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son plenamente Dios. Y la Escritura nos lo enseña bastante claro. Y la declaración tercera, importante, es que hay un solo Dios. Solamente hay un Dios. Hemos visto pasajes donde se nos habla de pluralidad, tres personas, de que cada una de las personas es Dios, y aún así afirmamos de que solamente hay un Dios. Y en esto no me voy a extender porque lo vimos cuando estudiamos el atributo de la unidad de Dios. Hay un solo Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan claramente un único y verdadero Dios. No son tres dioses, no son tres deidades, no es un Dios de tres cabezas, es un único Dios y verdadero en tres personas. ¿Ok? Eso es lo que la enseñanza bíblica nos muestra y debemos tener claro. Así que las tres declaraciones que hemos visto sobre la Trinidad, vuelvo aquí y las recapitulo, son las siguientes. Primero, que Dios es tres personas. Segundo, que cada persona es plenamente Dios. Y en tercer lugar, que hay un solo Dios. Y en toda la historia de la Iglesia han habido intentos o esfuerzos por concebir una solución sencilla a este tema de la doctrina de la Trinidad. Porque lo que acabamos de afirmar de que Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios, sin embargo, parece algo contradictorio, parece paradójico, parece extraño. ¿Cómo podemos afirmar las tres cosas y decir que son lógicas o que son consecuentes? Bueno, a través de la historia de la Iglesia han habido intentos de solucionar esta aparente contradicción. Y lo que han hecho muchas personas es, al intentar entender o simplificar la doctrina de la Trinidad, lo que han hecho es negar alguno de estos tres puntos que acabamos de mencionar. Y cuando se niega uno de ellos, caemos en un gran problema. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, cuando algunas personas en la iglesia negaron el primer punto, de que Dios es tres personas? ¿Qué ocurriría si nosotros negáramos que hay tres personas en Dios? Si alguien niega esta primera afirmación, nos deja con el hecho de que cada una de las personas que se menciona en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios y que claramente hay un solo Dios. Pero si no tenemos que decir que son tres personas distintas, entonces la solución es fácil. Simplemente son nombres diferentes de una única persona que actúa en diferentes ocasiones y maneras. Vuelvo y lo explico. Si negamos el primer punto de que, eh, de que Dios es tres personas, eso nos dejaría con el hecho de que simplemente hay una persona en Dios con diferentes nombres
y que actúa de diferentes maneras. Como estamos exponiendo, el hecho de negar el primer punto, es decir, que Dios es tres personas, nos va a plantear varios problemas. ¿Cuál va a ser la cuestión? En primer lugar, nos va a decir de que solamente hay una persona en Dios. Solamente habría una persona en Dios. No son realmente tres personas diferentes, sino una sola persona con diferentes nombres que actúa de diferentes maneras. Entonces, a veces esta persona se llama a sí mismo Padre, a veces se llama a sí mismo Hijo y a veces se llama a sí mismo Espíritu Santo. Eso es lo que uno afirmaría si niega el primer punto. Y eso suena bastante convincente a veces. De hecho, suena más familiar o más fácil de entender porque en nuestra propia experiencia una persona puede actuar en algún momento como abogado, en otro momento como un padre de sus propios hijos y en otro momento como un hijo respecto a sus padres. Es el mismo individuo, la misma persona, pero que es abogado, hijo y padre. ¿Okay? Esa solución negaría el hecho de que hay tres personas diferentes, tres subsistencias diferentes en Dios. Y nos pone una gran dificultad para entender pasajes bíblicos que nos muestran que Dios el Padre envía al Hijo al mundo. También nos pone un gran problema para entender de que Dios el Hijo ora al Padre. Y además de que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Si hay solamente una persona, entonces esos pasajes bíblicos no tienen sentido. No tiene sentido de que si hay una sola persona, ¿cómo puede Jesús orar a Dios el Padre? Eso no tendría mucho sentido. De eso vamos a hablar un poco más la próxima clase, cuando veamos algunos errores y doctrinas falsas que niegan la Trinidad. Por el momento voy a mencionar solamente eso. Ese es el problema que nos daría si negamos el primer punto, de que Dios es tres personas. Si negamos el segundo punto, de que cada persona es plenamente Dios, ¿qué pasaría entonces? ¿En qué creeríamos? Bueno, aquí es mucho más complejo y la respuesta es mucho peor. Si negamos que alguna de las personas que la Biblia menciona que es Dios realmente y plenamente, entonces estamos sosteniendo de que hay un solo Dios, pero que solamente hay una persona en Dios y las demás no son Dios. Es decir, negar ese segundo punto significaría de que las otras personas, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, no son plenamente Dios, sino que son partes subordinadas o creadas de Dios. Esta solución entonces negaría la plena deidad tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Algo que nosotros acabamos de ver a través de las Escrituras que no es posible, porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo como el Padre son Dios. Pero negar ese segundo punto nos lleva a la consecuencia de que el Hijo no es Dios plenamente, que el Espíritu Santo no es Dios plenamente, que son criaturas especiales que comparten algunos de los atributos divinos, comparten algo de la divinidad, pero que no son Dios realmente. Ese es el problema que nos llevaría a negar el segundo punto. ¿Y qué pasaría entonces si negáramos el tercer punto? El tercer punto en donde afirmamos de que hay un solo Dios. Bueno, ese sí que es mucho peor, pero no ha sido frecuente en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque negar que hay un solo Dios implicaría decir que hay tres dioses, es decir, que somos triteístas, creemos en tres dioses diferentes. Si negamos que hay un único Dios, entonces la conclusión sería de que hay tres dioses. Un error fatal
Porque la Biblia nos muestra claramente que solamente hay un Dios. Así que, queridos hermanos, las tres afirmaciones, las tres declaraciones son ciertas a la luz de la Escritura y no solo ciertas, son necesarias de sostener. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y solamente hay un Dios. Eso es lo que nosotros afirmamos. ¿Cómo podríamos entonces unir o darle más sentido a esas tres verdades bíblicas que parecen un poco contradictorias? Bueno, lo que han hecho muchas personas y todavía hacen muchas personas es buscar analogías para poder entender la Trinidad. Es muy común escuchar entre los creyentes, entre los cristianos, profesores, maestros de la Biblia, algunas analogías para ayudar a entender mejor la Trinidad. Sin embargo, cualquier analogía que nosotros utilicemos va a tener limitaciones y va a tener muchas dificultades. ¿Sí? Quiero mostrarles por qué. Una de las analogías que se utiliza generalmente es que Dios es como un trébol. Si saben, un trébol es como una hojita, una ramita que tiene tres hojas. Entonces se nos dice que Dios es como un trébol, que en cada hojita es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tiene tres partes y que sin embargo sigue siendo un solo trébol. ¿Cuál es la falla o el problema con esta analogía? Por ejemplo, de que cada hoja es solamente una parte del trébol y no se puede decir de que cada hoja sea todo el trébol. En la Trinidad, sin embargo, afirmamos que cada persona es plenamente Dios y no que cada persona es una parte de Dios. Por eso esa analogía sería complicada. ¿Okay? Otros han usado la analogía del huevo. El huevo está compuesto por clara, por yema y por cáscara. Y sin embargo, todas constituyen un solo huevo. El problema que surge es similar, porque estas son solamente partes del huevo. La yema, la clara y la cáscara son partes solamente del huevo. Y no podemos decir que la yema sea el huevo, o que la clara sea el huevo, o que la cáscara sea el huevo. Eso no lo podemos afirmar. Mientras que en la Trinidad, sí, cada persona es plenamente Dios. Además, las, las partes del huevo, cada componente, son diferentes entre sí y no poseen todos los atributos. Mientras que en la Trinidad, cada persona posee todos los atributos de la divinidad de Dios mismo. Otra muy frecuente es decir que Dios es como el agua, que tiene tres estados: líquido, gaseoso y sólido, es decir, vapor, agua líquida y hielo. Esto también es inadecuado. ¿Por qué? Queda muy corto de explicación. Porque ninguna parte, ningún estado del agua puede ser las tres cosas al mismo tiempo. O es vapor o es líquido. Pero no puede ser los dos al mismo tiempo. Mientras que en Dios subsisten tres personas al mismo tiempo de manera perfecta y sin crear desunidad. Son tres diferentes, pero al mismo tiempo unidos en un solo Dios. ¿Okay? Y además porque el agua en estado líquido o gaseoso o sólido tiene propiedades diferentes, lo cual no podríamos decir de la Trinidad. Otra analogía es decir que la Trinidad es como un hombre que es a la vez papá, es a la vez hijo y es esposo. Es el mismo, pero funciona o tiene rol de papá, de hijo y de esposo. Sin embargo, como lo mencionamos ahorita, hace poco, eso cae en un error doctrinal muy importante, que es el que sostiene, por ejemplo, el pentecostalismo moderno,
que sostiene el unicitarismo. Estamos afirmando, en ese caso, de que hay una sola persona que está cumpliendo diferentes roles. Por eso esa analogía es insuficiente, es muy deficiente. Es un solo individuo haciendo diferentes roles. Eso no se puede aplicar en la Trinidad, donde hay tres personas subsistiendo y donde las tres personas tienen comunión entre ellas. Una comunión perfecta e íntima. Muy bien, queridos hermanos. Para concluir entonces, podemos decir que ninguna analogía expresa adecuadamente lo que es la Trinidad. Todas tienen fallas importantes. Por eso, al menos yo prefiero que no utilicemos analogías para hablar de la Trinidad, porque solamente pueden causar más confusión. Como reflexión final, estoy seguro que lo que hemos hablado puede ser difícil de comprender. La doctrina de la Trinidad es bastante compleja, es bastante difícil de captar, porque hace parte de la esencia de Dios y nosotros no conocemos a Dios tal como Él es, sino como Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros no podemos ver directamente a Dios para decir que Él es así o de esta forma, pero la Biblia sí nos da ciertas imágenes o detalles de cómo es Dios. Humanamente parece no tener mucho sentido. Decir que Dios es uno solo, que Dios es tres al mismo tiempo y que cada una de esas personas es plenamente Dios, humanamente parece contradictorio. Y muchas personas nos van a criticar y nos van a decir que nosotros creemos en algo ilógico, extraño, que no tiene sentido alguno. Pero lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es que la Trinidad tal vez no sea evidentemente lógica, pero es real en cuanto Dios así se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado en tres personas a nosotros y por tanto nosotros confesamos y creemos en la Trinidad de Dios. No porque sea muy convincente o sea muy evidente como tal, sino porque la Biblia lo enseña y porque Dios ha revelado que Él es así. Así que lo que podemos hacer es tomar una actitud de humildad, reconocer nuestra incapacidad de comprender lo más profundo del ser de Dios, pero al mismo tiempo declarar con confianza y con bases bíblicas de qué se trata la Trinidad y por qué creemos en la Trinidad. Finalmente, una frase muy pertinente y que me parece muy especial. Alguien dijo una vez sobre la Trinidad: trata de explicarla y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás el alma. Vuelvo y la repito. Trata de explicarla y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás el alma. La Trinidad no es una doctrina opcional, es fundamental de nuestra fe cristiana.